y le doy lectura siempre en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pueden tomar sus asientos. Esta epístola, ¿cierto?, escrita por el apóstol Pablo. El libro de los Romanos, ¿cierto?, nos habla acerca de Dios, quién es Él y qué ha hecho. También nos habla de Jesucristo, el logro, lo que se logró, ¿cierto?, con su muerte y su resurrección. También nos habla de nosotros mismos, de lo que éramos antes de Cristo a lo que somos después de haber confiado, ¿cierto?, en Cristo. Pablo también señala que Dios no demandó que los hombres hubieran enderezado sus vidas antes de llegar a los caminos de Él, sino que Él, aún siendo nosotros pecadores, ¿cierto?, Él murió en la cruz por nosotros, ¿cierto?, por nuestros pecados. Este libro también nos deja en claro que no hay nada que podemos hacer para salvarnos a nosotros mismos. Que cada buena obra, entre comillas, que pudiéramos hacer alguna vez es como un trapo de inmundicia ante Dios. Y así que tenemos sobre nosotros, ¿cierto?, la sentencia de muerte por nuestras transgresiones y pecados, de la que solo la gracia y la misericordia de Dios puede salvarnos. Ahora, yendo al texto, que va a ir relacionado con la mente, muy importante también, muy cercano al devocional del día de hoy. Es necesario entender, ¿cierto?, el poder positivo o negativo que hay en nuestra mente. Es muy necesario que entendamos este principio, porque el primer pecado que ocurrió en el cielo fue por malos pensamientos. El diluvio vino ¿por qué? Por los designios del hombre eran continuamente hacia el mal. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Cuando hablamos de designios de la carne se refiere a los deseos, a los impulsos, a los pensamientos. Y cuando hablamos de la carne no estamos hablando de la carne literalmente, sino que hablamos de los pensamientos pecaminosos, ¿cierto?, que dominan nuestras mentes. Es importante poder entender el cómo podemos renovarnos. La Biblia nos enseña que los malos pensamientos traen corrección de parte de Dios. Pero los buenos pensamientos, ¿cierto?, nos traen bendición y victoria. Ahora, una pregunta que es muy necesaria: ¿dónde es que Satanás está cautivando a los jóvenes de hoy en día? Es muy simple: en la mente. ¿A través de qué? A través de lo que ven, a través de todo lo que entra por sus ojos. Mis ojos controlan mi mente domina mi corazón, y mi corazón sale lo bueno o lo malo. Así que tenemos que cuidar lo que vemos para tener ciertos pensamientos correctos, y así mi corazón realmente pueda producir lo bueno. Entonces el apóstol Pablo dice: transformaos por medio de vuestro entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí nos está diciendo que de qué manera podemos ser transformados. Hay muchas malas pensamientos que se cree, porque yo lo he oído, que hablar en lengua creen que es para ser transformados. Y la lengua, la verdad que sí, es para edificación, no para transformación. Primera de Corintios 14:28 dice: y si no hay intérprete en la iglesia, ¿cierto?, que calle y hable para sí mismo, porque es para sí mismo o para Dios, ¿cierto? Si hay intérprete y exhortación y consolación en la iglesia,
o para el mismo intérprete. Muchas personas también creen que van a ser transformados, ¿cierto?, a través del ayuno. Pero el ayuno te ejercita. El ayuno te ayuda para el dominio propio. El ayuno sí y la oración también contribuyen a la transformación. Pero el ser humano comienza a ser transformado en la persona de Jesús a medida que va siendo renovada su mente. Cuando nuestra mente es dominada, ¿cierto?, por la palabra del Señor, es ahí donde comienza la transformación. Cuando tu mente es transformada, tu boca también lo es. Lucas 6:45. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Muchas veces las personas piensan que en el momento de ya que se convierten a Jesús, ya están transformados, así como ¡puf! Me transformé. Y no es así. La transformación es un proceso que lleva toda una vida, porque día a día vamos aprendiendo y vamos escalando peldaños, como dice la canción, la alabanza, perdón. Entonces, cuando llegas a los pies de Cristo, ¿cierto? No eres transformado de una. Es una nueva criatura, ¿cierto?, que Dios pone dentro de nosotros, pero tú sigues con la misma mente vieja que y sigues teniendo los mismos pensamientos que tenías antes. Ahora, los mismos pensamientos que te dominaban antes siguen dando vueltas en tu cabeza, pero ahora, al reconocer a Cristo en tu corazón, tú tienes una nueva arma. Y esa es la diferencia, que ahora, de momento que entra el Espíritu Santo dentro de nosotros tenemos palabra de Dios. Y a medida que tú vas abriendo la Biblia y comienzas a leer, tu mente empieza a ser renovada. Tu mente comienza a ser transformada. Tu mente comienza a ser transformada por los textos bíblicos y que permanecen, ¿cierto?, dentro de ti. Y esos textos bíblicos se convierten en pensamiento. Y los textos bíblicos que se convierten en pensamiento, ¿cierto?, se convierten en palabra en tu boca. Entonces, tú comienzas a ser transformado a medida que vas escudriñando la palabra del Señor. Yo debo reconocer que no soy el mismo de hace 5 años atrás, porque nuestra mente es una parte espiritual y lo único que debemos hacer para transformarla es leer la palabra del Señor. La mente es como la tierra. La semilla que le echas tú es lo que va a brotar. Lo que decía el hermano, nosotros tenemos en nuestra mente y tenemos que ver, si nosotros tenemos buena tierra y le ponemos una semilla de zapallo, va a crecer zapallo, por supuesto. Ahora, si le ponemos unas semillas de fresa, va a crecer fresa. Es por eso que nosotros cosechamos lo que sembramos. Entonces, esto quiere decir que tú eres quien determina la transformación en Dios. La tierra ya está hecha. La tierra es la mente. Y lo que la tierra está esperando para producir la semilla, y esta es la semilla, la palabra del Señor. Tu mente ya está, pero a medida que tú vas echando la semilla, ¿cierto?, la palabra de Dios, ahí es que empiezan a brotar los buenos pensamientos. Es ahí donde empieza la transformación. El hombre y la mujer son transformados por la palabra, por el entendimiento y en medio del razonamiento. Y el apóstol Pablo nos dice, no os conforméis a este siglo, no vivas según tus ojos, no vivas de lo que ves, no vivamos de lo que estamos viendo a nuestro alrededor, sino que vivamos conforme a lo que dice la Escritura. El problema de hoy en día es que vivimos conforme a lo que estamos viviendo en el siglo. Si se levantan las manos, yo levanto las manos. Si buscan de Dios, bueno, yo busco de Dios. Decimos que está todo bien cuando realmente financieramente recién estamos bien.
Y nosotros no debemos vivir conforme a lo que dicen las noticias. Nosotros debemos estar conforme siempre a lo que dice la palabra del Señor. No debemos conformarnos a este siglo. El apóstol Pablo nos insta que debemos avanzar y no quedarnos en esta generación. Que lo que está pasando en este siglo no se vaya quedando en nuestros corazones. Es decir, que las nuevas modas, las nuevas ideas, que todo lo que vemos a nuestro alrededor, la gente que se está apartando de la iglesia, se está apartando del Señor, no debemos hacerlas nuestras. No debemos hacerlo lo de este siglo. Porque nuestro mundo no es este mundo. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Estamos en un mundo que te dice ver para creer. Y nuestro mundo, ¿qué es lo que dice? Creer para poder ver. O sea, es totalmente todo lo contrario. ¿Y cuál es el problema de conformarte a este siglo? Es que te sometes al Dios de este siglo. Segunda de Corintios 4:4 nos habla que el Dios de este siglo es Satanás. Entonces, si nosotros vivimos conforme a este siglo, nos hacemos esclavos del diablo, y aún estando en la iglesia. No nos conformemos a este siglo, sino que transformémonos, despeguémonos de este siglo. Una persona que se conforma se queda quieto. Una persona conformista no le da cabida a lo nuevo. Una persona conforme está bien con lo que tiene y no aspira a más. O sea, se mantiene siempre a donde está. Siempre se mantiene ahí. Cuando nos conformamos a este siglo, Dios nos quita su gracia. Y algo muy importante, cuando hablo de corrección, porque Dios corrige, no hablo de castigo, porque Dios nos corrige a tiempo con su palabra. Entonces, retomando, somos transformados a través de la mente, a través del entendimiento. Si tú te juntas con personas que tengan mente positiva, tu mente se va a crear positivamente. Si te juntas con personas que prosperan, que emprenden, que saben de negocios, ¿cierto? Tú terminas emprendiendo y prosperando. Porque tu mente comenzará a reaccionar basado a lo que tú estás viendo, a lo que tus ojos están viendo. Pero si tú te relacionas con personas que les gusta el chisme, que no prosperan y que no quieren que los demás tampoco prosperen, eso es lo que está entrando en tus ojos. Entonces tampoco vamos a avanzar si nos relacionamos con personas así. Si nos juntamos con personas que viven prejuiciando y hablando mal de todo el mundo y diciendo todas las iglesias están malas, tú terminas diciendo que todas las iglesias están malas. Y la verdad que eso es mentira. No todas las iglesias son malas. No todos los hermanos están en pecado. No todos los pastores son malos. No podemos generalizar. Debemos tener cuidado con quién nos relacionamos porque realmente sí influye en nuestras vidas. Debemos guardar nuestra mente. En Mateo, capítulo 9, 2 y 3, mientras Jesús, cierto, predicaba, bajaron un hombre del techo y Jesús, mirando la fe de ellos, le dijo al hombre: tus pecados son perdonados. Y los escribas y fariseos que estaban ahí, con mente prejuiciosa, porque no hay nada peor que alguien que te quiere venir a oír, pero ya está prejuiciado en contra de ti, entonces todo lo que tú le digas a él le va a caer mal. Se dejan influenciar por lo que dijeron y nunca se dieron el tiempo para ver quién realmente eres y por qué la otra persona está hablando así de ti. Mente prejuiciosas, palabras incorrectas. Entonces los fariseos dicen en su corazón: ¿y quién es este que perdona pecados? Pero Jesús oía sus pensamientos. Porque sus pensamientos yo no los puedo oír, ni ustedes oír mis pensamientos, pero papá, Él sí está oyendo cada pensamiento. Entonces Jesús, apenas ellos tuvieron esos pensamientos, reaccionó y les dijo: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados
o decirle al paralítico, levántate y camina. Entonces en el verso 6 Jesús le dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, y le dice al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Qué enseñanza nos deja esto? Jesús le habla a los fariseos conforme a sus pensamientos que ellos tenían. O sea, Dios va a reaccionar conforme a tus pensamientos. Si tus pensamientos son buenos, Dios va a reaccionar en bendición. Pero si tus pensamientos son malos, Dios va a reaccionar en corrección. Y Jesús le respondió a ellos conforme a lo que ellos pensaron. Es por eso que hoy hay muchas personas que no salen del lodo, porque el problema no está en los pies. El problema está realmente en la mente. Lo que los pies están revelando es la reacción en contra de los pensamientos pecaminosos. Entonces lo que quiere Dios hacer el día de hoy es una limpieza de pensamientos. Si hay pensamientos de milagro, habrá milagros. Entonces la reprensión de Jesús hacia los fariseos vino a consecuencia de sus malos pensamientos de ellos. Satanás no es nuestro peor enemigo. Nuestro peor enemigo son nuestros pensamientos, que dejamos que se queden en nuestra mente aún sabiendo que están mal. Lo único que hace Satanás es intentar de poner un pequeño pensamiento en tu mente y controlará tu boca, controlará tu corazón y luego ya va a controlar tu vida. Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La garantía de que tus pensamientos realmente sean guardados es cuando perseveras pensando en lo de Dios. Y para poder pensar en lo de Dios, tenemos que saber qué es lo de Dios. Lo que Dios va a hacer hoy será una renovación desde adentro. Y ya cuando permite que Dios pueda trabajar desde adentro, desde tu mente, ya lo de afuera será solito. Con lo primero que Dios empieza a trabajar es con la mente. Qué importante es nuestra mente. Ahora les voy a dar otro ejemplo. Nabucodonosor. Esta historia que se encuentra en Daniel 5:21. Siendo un rey, su entendimiento se cegó, su mente se hizo semejante a la de las bestias. Comía como él pensaba que era, por su soberbia y por su orgullo. Lo único que Dios permitió que le afectara fue la mente. Le agarró la mentalidad de hombre y le puso mentalidad de bestia. Él se miraba al espejo y él creía ser una bestia. Los demás lo veían como ser humano. Y solamente fue su mente la que se cambió. Y él vivió con los animales, tomaba agua con los animales, se bañaba con el rocío de la mañana. Pero él no era un animal. Solo su mente era de animal. Y lo que Satanás está tomando hoy en día son las mentes. Satanás te deja el cuerpo de cristiano, pero te pone la mente de un impío. Él no necesita más que eso para destruirte. Y esta historia de Nabucodonosor es súper larga, da para mucho. Pero cuando Dios quiso restaurar a Nabucodonosor, lo único que le devolvió fue la mente de hombre. Y así que cuando Dios quiere restaurarte, Él comienza a cambiarte la mentalidad. Nabucodonosor pensaba que era una bestia y vivía como una porque tenía mente de bestia. Ahora, dime tus pensamientos y te diré quién eres. Nos transformamos en lo que pensamos. Dios va a reaccionar según mis pensamientos. 2 Corintios 10:5. Derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nuestra meta más grande es controlar nuestro pensamiento,
porque ahí se define lo que vamos a vivir. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios es el único que puede oír nuestros pensamientos. Filipenses 4:7. Y la palabra de Dios y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Los malos pensamientos de Satanás fueron lo que llevaron a Dios a derribarlo de donde él estaba. Cuando te acercas a Dios con buenos pensamientos, Dios reacciona, siempre va a reaccionar a tu favor. Isaías 14, del 13 al 15, dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Parte diciendo en su corazón. Satanás no lo dijo. Empezó desde su corazón. Y desde el momento que él lo pensó, ya estaba determinado el ser derribado. Dios no tiene que esperar a que cometamos el pecado, porque si ya tuvimos el pensamiento, ya es pecado. Jesús le dijo al que miró a una mujer y la deseó en su corazón, pecó. Dios te juzga según tus pensamientos. Pero Dios puso a su Espíritu Santo dentro de nosotros. Y es por eso que apenas tú piensas algo malo, ¡pum!, viene el Espíritu y te reprende al instante. Y ya con esto voy terminando. Marcos 5:27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía dentro de sí: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella se acercó a Jesús con un pensamiento de milagro, y eso fue lo que recibió: milagro. ¿Con qué pensamiento vienes a la presencia del Señor? Eso determina los resultados que tenemos. Alineemos nuestros pensamientos a la palabra de Dios. La clave siempre la clave va a ser leer la palabra del Señor. Al despertar, leer un texto te hará pensar todo el día en ese texto. Lee la Biblia todos los días, y así cuando Satanás ponga esos malos pensamientos, tendrás cómo contrarrestar. Tendrás palabra en tu boca. Así que, querido hermano, cuidemos nuestra mente. Cuidemos con quién nos juntamos, a quién les prestamos oído. Y si estás aquí el día de hoy y has escuchado esta palabra, es porque Dios te ama. Dios quiere que renovemos nuestra mente, que perseveremos en Él, que nuestros pensamientos sean de victoria, no más de derrota. No creamos lo que dice el mundo, sino que lo que dice Dios en su palabra. Primera de Samuel 16:7. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios no mira tu ropa, no mira tu corte de pelo, tu estatura, si eres flaco o gordo. Dios lo que le interesa es tu corazón. Así que si vienen pensamientos de soledad o miedo, usa la palabra del Señor. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si vienen pensamientos de pobreza o de escasez, usa la palabra del Señor. Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si vienen pensamientos de tristeza, usa la palabra del Señor y recuerda y alégrate. Salmo 126:5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo cejarán. Si sientes ansiedad, vuelve y usa la palabra del Señor. Primera de Pedro 5:7.
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Le invito a los de la alabanza si pueden ir subiendo. Y si esta palabra, querido hermano, ha tocado tu corazón, o si deseas renovar tu mente, o simplemente si deseas oración, el altar quedará disponible. Amén. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor. Gracias, Cristo.